nosotros hablamos de los armónicos y al hablar de los armónicos, entonces llegamos a una fórmula y dijimos que esa fórmula era la que afectaba la percepción del sonido y que dependiendo de cada configuración, pues iba a cambiar la nota musical que escucháramos. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo está representado en esta fórmula que voy a ampliar. Entonces, lo que está representado aquí simplemente es esto. Esta es la fórmula de la que estamos hablando. La acabo de resaltar en un cuadro verde. Y entonces las variables que deberíamos tener en cuenta son la tensión, la densidad lineal llamada mu, la velocidad de la cuerda sonora y la longitud útil de la cuerda. La longitud útil de la cuerda. Esos son los parámetros que tienen que ver con, la ecuación o la frecuencia. Entonces, ¿a qué llamamos un armónico? ¿Qué es lo nuevo para hoy? ¿A qué llamamos un armónico? Entonces, llamamos a un armónico a una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia fundamental. Entonces, la mayoría de estudiantes cuando uno menciona eso dicen, profe, no entendemos. Entonces, ya voy a explicar con detalle. Entonces, por ejemplo, si me dicen la frecuencia fundamental, vamos a llamarla el primer armónico. Si el primer armónico, pues será la primera configuración que tenemos aquí. ¿Cuál es la primera configuración que tenemos? Entonces, como lo está mostrando la cuerda, es esta configuración que tenemos. Ese es nuestro primer armónico, la frecuencia fundamental. Imaginemos que a alguien se le ocurre decir que esa frecuencia fundamental es de 240 Hz. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos decir, voy a inventarme una nota, no sé si corresponda con 240 Hz. En la clase lúdica de música, le piden a un estudiante interpretar, aquí en el colegio hay saxofón, hay trompeta, no me acuerdo si hay trompeta. Creo que hay flauta traversa. Entonces, bueno, en el primer armónico se le pide a un estudiante en su guitarra, para que sea más fácil para todos, interpretar la nota do, frecuencia fundamental 240 Hz. El profesor le dice, suba una octava. Entonces ya no se llama primer armónico, sino se llama segundo armónico. ¿Qué debo saber? Que como es el segundo armónico, es una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Es decir, es multiplicar a 2 por la frecuencia fundamental. El segundo armónico sería multiplicar 2 veces la frecuencia fundamental. Entonces, como la frecuencia está aumentando, a mayor armónico va a ser más agudo el sonido. Si me hablan del tercer armónico, pues será el multiplicar 3 veces la frecuencia fundamental. Pero entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Para la prueba de estado y para el conocimiento de ustedes, lo que nos interesa es el número de vientres que antes lo habíamos llamado crestas. Dijimos, ¿cuántos vientres tendrían acá? Entonces, en el primer armónico, pues tendríamos un vientre, por eso se llama primer armónico. En el segundo armónico, ¿cuántos vientres hay? Entonces, vientre 1, vientre 2, ¿sí? En el tercer armónico, ¿cuántos vientres hay? Vientre 1,
vientre 2 y por último vientre 3. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que el valor n en nuestra fórmula, vamos a colocarlo en otro color, vamos a colocarlo en un color diferente. Ese color n que tenemos ahí nos representa a quién. N nos representa el número del armónico. Y en otras palabras, visualmente lo relaciono con el viento. Entonces vamos a revisar eso. Por favor, si necesitan tomar apuntes, es el momento. Vamos a dar unos minutitos para que tomen apuntes. Mister, se ven como cuadros negros. ¿Se ven cuadros negros? Espérenme un segundito a ver qué es lo que está pasando. Ah, lo que yo les decía a ustedes. No sé qué tiene hoy Zoom o mi Zoom que tiene hoy, pero me aparece... me están apareciendo puros cuadros negros a mí también, pero como intermitentes, como si la función no estuviese estable. ¿En este momento la están viendo bien? Sí, señor. Ok, entonces vamos a mirar a ver si es esto. Pareciera que le hubieran agregado algo a Zoom y Zoom no dejara que De uno... pronto es para proteger lo que usted ve, mister. No había pensado en eso. Muy bueno tu análisis. Ok, bueno, muchachos, entonces, para poder entender esto, porque así no se entiende, uno viendo esa gráfica, uno no entiende nada, entonces yo traje primero un video. El video es el siguiente. Me dicen cuando lo tengan visible, por favor, porque aquí en este momento no sé si sale visible o no sale visible. Ya sé qué fue lo que pasó, que el fin de semana yo actualicé Windows a una nueva versión que llegó y eso es lo que me tiene el computador todo loco. Ya vi, porque ya apareció aquí en los videos, apareció otro chicharrón. ¿Dónde está esto? Ahora sí fue.
están viendo el video, Enseñar. ¿se alcanzan a ver el video? Ok. Dios mío, esto está hoy todo loco Zoom. No me deja trabajar, no me deja trabajar cómodo. Bien, voy a repetir el video. Quiero que, por favor, miren originalmente cuántos vientres se forman. Ahí, ¿cuántos vientres tenemos? Entonces, observen que en la primera situación, ¿cuántos vientres se están formando? En la primera gráfica que tenemos ahí, ¿cuántos vientres tenemos? Creo que 2. Entonces, como tenemos dos vientres, significa esto que el armónico de esta cuerda, el armónico fundamental de esta cuerda, cuando escribimos la fórmula de la frecuencia fundamental, nosotros escribimos, cuando escribimos la fórmula general, n, que era el número de vientres, por la velocidad, sobre 2 veces la longitud. ¿Sí? N por B sobre 2 veces la longitud. Y entonces, al tener esa fórmula, entonces nosotros vamos a mirar que N para la frecuencia fundamental valdría ¿cuánto? N para la frecuencia fundamental valdría 2. Para la frecuencia fundamental, N valdría 2. En la siguiente frecuencia no puede valer 3. ¿Por qué no puede valer 3? Porque dijimos que para el segundo armónico, es el doble de la frecuencia fundamental. Y si es el doble de la frecuencia fundamental, entonces ahora ¿cuánto valdrá el nuevo N? Entonces, N ahora ¿cuánto valdrá para nosotros? Si es el doble de la frecuencia fundamental y aquí hay 2 vientres, en el siguiente armónico, ¿cuántos vientres deberían haber? 4. Entonces ahora habrían 4 vientres. Muy bien. Pero entonces mucho cuidado porque por eso es que N y el número del armónico dependen de la configuración de onda que nos den originalmente. Atentos acá. Vamos a mirar a ver si es cierto lo que acabo de mencionar. Uno, 2, 3, 4. No, mentiras. 1. Aquí hay uno. Por favor, me dicen si aquí alcanza a ver uno. Es que pareciera que la configuración la aceleraron. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vientres. Quiere decir que no me están mostrando el segundo armónico, sino ahora me están mostrando el armónico número 3. Para este ejercicio me muestran el armónico número 3. Entonces, en esta gráfica, aumentaron la frecuencia. Al aumentar la frecuencia se generó una nueva configuración que se llama tercer armónico, que sería 3 veces la frecuencia fundamental. Y entonces, ¿cómo la reconozco? Porque como la frecuencia original tenía un solo vientre, perdón, 2 vientres, entonces ahora aquí el N serían 6 vientres. ¿Listo, muchachos? Y gracias a eso, pues viene una aplicación en la red que nos permite ver esa configuración para entenderla de la siguiente manera.
Por favor, díganme que están viendo las configuraciones de onda. Bien, entonces atentos al oído, por favor. Voy a hacer sonar la frecuencia fundamental. ¿La alcanzaron a percibir? Sí. Frecuencia fundamental. Entonces, frecuencia fundamental. Por así decirlo, en este caso, ¿cuántos vientres tenemos? ¿Cuántos vientres tenemos? Uno. Uno. Muy bien, un vientre. Vamos a aumentar la frecuencia, es decir, vamos a pasar al segundo armónico. ¿Cuántos vientres alcanzan ustedes a contar en el segundo armónico? 2. Cuentan 2. Si hay 2 armónicos y sabemos que la fórmula de frecuencia para cualquier armónico es n, que es el número de vientres multiplicado por la velocidad de la cuerda, bueno, del sonido en la cuerda, sobre el doble de la longitud. Si sabemos eso, entonces, y sabemos que la frecuencia fundamental o la frecuencia de cualquier armónico va a ser un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Entonces, ese múltiplo entero creo que múltiplo lleva tilde. Listo. Entonces, muchachos, atentos. Voy a poner a sonar el primer tubo. Quiero que estén atentos al primer instrumento. ¿Escucharon? En el segundo, como aumentan el número de vientres, va a aumentar la frecuencia del armónico a un múltiplo entero. Entonces va a aumentar al doble, se va a volver más agudo. Eso es lo que tenemos que percibir en esto. En música, a esto lo llamarían una octava arriba. Repito, original o fundamental. Fundamental, segundo armónico. En el tercer armónico es como si multiplicáramos por 3. Se vuelve más aguda. Fundamental. Aguda, segundo armónico, tercer armónico. Cuarto armónico. Quinto armónico. Sexto armónico. Entonces, alguien podría decir, lo que está sucediendo es que si esta onda tiene 240 Hz, la siguiente, ¿cuánto tendría? La siguiente octava, ¿cuánto tendría? El doble. El doble sería 480 Hz. En la siguiente tendríamos 720, ¿me confirman? Porque habríamos multiplicado por 3 a la frecuencia original. Aquí sería multiplicar por 4, entonces sería 960. Y así sucesivamente. Ojo, ¿no? Estoy hablando de una nota hipotética que originalmente valga 240 Hz. Y así sucesivamente. Vamos aumentando en un número entero a la siguiente. Listo, muchachos. Por favor, tomen apuntes de esa configuración, de ese dibujito, o si alguien quiere tomar la fotografía, mejor para nosotros, para que nos quede el resumen allá en el grupo de WhatsApp.
Bien, listo. Alguien aquí ya nos colaboró enviando. Entonces, muchachos, vamos a ver ahora lo que se llaman tubos sonoros. Algunos de ustedes interpretan instrumentos musicales. ¿Listo? Algunos de ustedes interpretan instrumentos musicales. Dentro de esos instrumentos musicales está lo llamado hoy día, o así lo definen, se llaman tubos sonoros. Entonces existen tubos sonoros abiertos y existen tubos sonoros cerrados. Voy a explicar qué diferencia hay. Este que estoy dibujando es un tubo sonoro abierto y este que voy a dibujar acá es un tubo, perdón, ese es cerrado y este es abierto. A simple vista, uno como estudiante no ve la diferencia. Ahora, ¿qué va a cambiar aquí con respecto a las cuerdas? En las cuerdas importaba la tensión e importaba el grosor de la cuerda. Aquí no, aquí importa es la longitud del instrumento musical, aquí lo vamos a llamar tubos sonoros. Y entonces vamos a tomar aquí, entonces este tema se va a llamar ahora tubos sonoros. ¿Qué son los tubos sonoros? Entonces, como su nombre lo indica, un tubo sonoro es un cuerpo que lo voy a hacer vibrar, y al hacerlo vibrar me va a producir un sonido. Entre ellos, pues los instrumentos musicales de viento. ¿Listo? Lo que pasa es que hoy día están creando nuevos tipos de instrumentos. Entonces, una de las aplicaciones que tiene son los instrumentos musicales. Pero en realidad nosotros podemos hacer esto con lo que deseemos. Cuando estamos en clase es mucho más fácil porque aquí en el salón se pueden hacer las experiencias. Pero pues estando en la casa, lo único que yo podría pedirles a ustedes es que intenten a su lapicero, quitarle la tapa. Al quitarle la tapa, lo van a acercar a su boca en forma vertical y van a soplar. En otras palabras, para que me comprendan lo que quiero que hagan, es así. Imaginemos que este es su rostro. Estos son ustedes, no entiendo por qué no se ven allá. Listo. Este son ustedes. Lo que van a hacer es acercar la tapita del lapicero. Vamos a imaginar que la tapita del lapicero forma un rectángulo pequeño a su boca y ustedes van a soplar. Cuando van a soplar, el viento sale en esta dirección. Cuando ustedes soplan, el viento sale en esta dirección. Si lo logramos hacer, la ventaja, ojalá hubiéramos podido tener la clase, el viento entra en la cavidad, el viento que está saliendo entra en la cavidad, rebota y sale. Al salir nos genera un sonido que es como el de un silbato. No sé si alguno de ustedes lo esté haciendo ahorita en la casa. ¿Sí? Y entonces nos genera un sonido. ¿Qué es lo que provoca el sonido? Que el aire entra en la boca y al entrar en la boca,
Entonces entra en el cilindro, en el instrumento musical y hace vibrar las paredes. Entonces aquí hay un cambio con respecto a lo que habíamos visto antes. ¿Cuál es el cambio? Que ahora la velocidad que vamos a tener aquí en cuenta es la velocidad del sonido que se propaga en el aire. Nosotros ya sabemos que eso es una ecuación. Ya habíamos hablado de esa ecuación con anterioridad y habíamos dicho que esa velocidad del sonido depende de velocidad del sonido en el aire es igual a 331 más 0,6 t. Bueno, han hecho experiencias sobre eso y más o menos se acerca a cumplir ese tipo de parámetros. Con eso podríamos hallar nosotros en la actualidad la velocidad del sonido. Entonces, ¿esto qué implica? Que si una persona interpreta un instrumento en Barranca Bermeja cuya temperatura del aire puede oscilar entre los 28 y los 36 grados. Recuerden que ayer estaban hablando de que Barranca estaba en una temperatura altísima ayer. Entonces el instrumento, alguien viene y toca su instrumento en Barranca y luego se va a hacer su instrumento, a interpretar su instrumento en Bogotá. La temperatura disminuye, por lo tanto la velocidad del sonido en el aire también disminuye y eso hace que cambie la percepción del sonido. Es decir, que si un instrumentista o un intérprete, no sé, un saxofonista, voy a decirlo, un saxofonista, no afina el instrumento cuando llega a otra ciudad, puede lucir desafinado. ¿Y cuál es la razón por la que luce desafinado? Porque ha cambiado la temperatura del aire y al cambiar la temperatura del aire, cambia la velocidad del aire. Entonces, muchachos, ¿por qué se llama tubo abierto y por qué se llama tubo cerrado? A este de aquí lo vamos a llamar tubo abierto. En cambio, a este lo llamaremos tubo cerrado. ¿Qué diferencia encuentran ustedes, muchachos? ¿Qué diferencia encuentran entre tubo abierto y tubo cerrado? Dice alguien aquí en el chat, profesor, ¿la presión atmosférica afecta? Sí, afecta. Pero dentro de la ecuación, ya tuvieron en cuenta la presión atmosférica, ya la tuvieron en cuenta, ya tuvieron el cambio de presión. Y lo dejaron como una función lineal de la temperatura. La presión atmosférica también cambia. Hace que la percepción del sonido del tubo del instrumento musical de viento cambie. Muchachos, entonces ahora viene la siguiente condición. ¿Por qué se llama tubo cerrado y por qué se llama tubo abierto? Entonces alguien a ojo visual me podría decir, bueno, profe, yo lo único que veo raro en ese dibujo, en mi observación, es que este tiene una pared de bloqueo mientras que este no la tiene. Ambos tienen el acceso, pero uno tiene una pared mientras que el otro no. Entonces, en palabras nuestras, se llama tubo cerrado cuando el aire tiene que regresar para salir y se llama tubo abierto cuando el aire puede continuar su trayectoria. ¿Alguno de ustedes toca flauta traversa? ¿Alguno toca saxofón? El otro se llama, ay, se me olvidó cómo se llama, clarinete. Porque si ustedes tocan algún instrumento, bueno, acá en el colegio es famoso el grupo de tamboras, pero la tambora en este caso es una percusión. Hay una membrana que golpeamos y ella es la que hace vibrar el instrumento. Entonces, esto,
Esa membrana no la podemos estudiar aquí porque corresponde a la percusión. Uno podría decir, profe, pero entonces es un instrumento de viento. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente es un instrumento de viento. Bien, no necesariamente es un instrumento de viento, pero pues su comportamiento es golpear una membrana para poder lograr esa condición. Entonces, muchachos, aquí el secreto es entender cómo funciona el, el tubo abierto y cómo funciona el tubo cerrado. Es muy parecido a lo que acabamos de ver en las cuerdas sonoras, pero hay que tener cuidado con las siguientes condiciones. Voy a analizar primero los tubos abiertos. Entonces voy a colocar aquí otro tubo abierto. Y voy a colocar otro tubo abierto. Entonces, muchachos, el análisis que se hace del tubo abierto es igual al análisis que se hace de la cuerda sonora. El análisis del tubo abierto es igual al análisis de la cuerda sonora. Entonces, ¿cuál es el análisis? Entonces, atentos a lo que va a suceder y cómo se va a comportar. Pero aquí no contamos lo mismo. Aquí contamos otra variable. Voy a cambiar el color. Listo. Entonces, muchachos, atentos. En los instrumentos de tubos abiertos, el aire va a ingresar, vamos a suponer que el aire ingresa por aquí. Vamos a suponer que el aire ingresa por aquí. En ese orden de ideas, entonces se dibuja de la siguiente manera. Vibran los extremos. Vibran los extremos. Y se forma un nodo en la mitad. Entonces, la configuración sería así. Perdónenme, le quito ese fondo. Listo. No me quedó tan bien dibujado. Voy a tratar de hacerlo mejor. Entonces, ahora sí. Vamos a utilizar mejor la herramienta de Zoom para eso, que es más detallada. Ok, entonces vibran los extremos y debe haber un nodo en el centro. Entonces aquí vibró el extremo superior y hace vibrar el extremo opuesto. Vibra el extremo inferior y hace vibrar. Entonces la configuración sería esta. La fórmula es la misma que vimos para cuerdas sonoras. Entonces la fórmula que escribimos allá era del siguiente contexto. La fórmula que vimos allá era del siguiente contexto. F es igual a N por B sobre 2L. Esta N la puedo dejar arriba. Voy a quitarle ese color oscuro que tiene ahí. Entonces, en ese orden, esta N
ahora ya no será el número de vientres, sino ahora esa n será el número de nodos que se formen. Para el caso de los tubos abiertos, será n es igual a el número de nodos. Y entonces, ¿cuántos nodos estamos viendo en la figura? En la figura que acabé de dibujar, ¿cuántos nodos estoy viendo? Muy bien. Dos. ¿Cuántos nodos ves? Recuerda que nodo es el punto, recuerda que nodo es el punto donde no hay vibración. Este que tenemos aquí, Uno. ajá, muy bien, un solo nodo. Un solo nodo. ¿Por qué? Porque uno se puede confundir y pensar que este es un nodo. Pero este sería un antinodo. Este sería un antinodo. El nodo sería este de aquí. Este Pero sería. siempre van a ser los del centro. Siempre vas a buscar el punto donde no vibran. Muy bien. El punto donde no vibran. Entonces aquí sería un antinodo, para que nos quede bien entendido eso, mientras que el del centro sí sería un nodo. Entonces, sabemos que ese sería el primer armónico. Este sería nuestro primer armónico o la frecuencia fundamental. Primer armónico o frecuencia fundamental, como lo quieran decir, lo pueden decir de ambas maneras si no hay inconveniente. Ahora vamos con este que sería el segundo armónico. Siguiendo la tradición de las cuerdas sonoras, ¿qué debería pasar en el segundo armónico? ¿Qué debe aumentar, según lo que vimos ahorita? ¿Qué debe aumentar? Entonces me dicen aquí en el chat, profesor, lo que debe aumentar son los nodos. Muy bien. Entonces quiere decir que en el siguiente tubo, ¿cuántos nodos me deben aparecer ahora? Dos. Bien, deben aparecer dos nodos como tú lo acabas de mencionar. Primer nodo, segundo nodo, y obviamente yo debo saber que vibran los extremos. ¿Cómo sería entonces la configuración de onda ahí? Pues parte de un extremo, parte de un extremo. Viene, pasa por el otro y lo toca. Esto quedó muy feo. Entonces, parte del extremo formando un acá, llega y toca la pared y sale al mismo extremo. Ahora regreso aquí, toca la pared y sería de esta manera. Ahora, ¿cuántos nodos observan ustedes? Entonces me dicen en el chat que están viendo dos nodos. Muy bien, excelente. Están viendo dos nodos. En el siguiente tubo, ¿cuál sería la configuración ahora? Pues entonces, ¿cuántos nodos tendría que ver en el siguiente tubo? Entonces tengo que ver 3 nodos ahora. Muy bien. En el chat ya alguien se había adelantado y me ha dicho, profe, 3 nodos. Entonces, yo ya sé que para un tubo abierto empiezo en la parte superior. Esto me quedó muy feo. Entonces empiezo. Voy acá, toco la mitad y vengo a este lado. Y ahora voy
con la onda reflejada, que es el otro extremo que vibra, rebota la onda, regresa y sale acá. En conclusión, tenemos un nodo, dos nodos, tres nodos. Entonces, como hay tres nodos, ¿qué armónico sería ese ahora? Entonces, me dice alguien aquí en el chat, profesor, de acuerdo a eso, entonces sería tercer armónico. Muy bien. Entonces, observen ustedes que la fórmula es igualitita. Lo único que cambia es que n ahora no es el número de vientres, sino es el número de nodos. Es el número de nodos. Muy bien. Si tuviésemos que hablarlo en términos de una de las notas, al igual que lo hicimos, si este era 240, el otro será 480, 720. Pero lo único nuevo, adicional a que n es el número de nodos, es que la velocidad ahora será la del sonido en el aire. La del sonido en el aire. Es decir, que esta velocidad de aquí es la velocidad del sonido en el aire. Y esa la podemos hallar con la fórmula que tenemos aquí en la mitad, en caso de que nos den una temperatura diferente al ambiente. Internacionalmente se considera que la temperatura ambiente es de 20 grados, pero pues ustedes saben que hay ciudades con menor temperatura o con mayor temperatura a los 20 grados. Por ejemplo, hay un lugar del mundo, lo llaman Siberia, y hay temperaturas bajo cero. ¿Sí? Hay lugares del mundo que son muy fríos. Hay lugares de Alaska, Groenlandia, que son demasiado fríos. Así como hay lugares muy, muy calientes. Nosotros, si acaso, sentimos calor. Es un infierno para Colombia, pero en otras ciudades del mundo tienen más temperatura que nosotros. Es más, Europa en verano es más calurosa que Barranca. Europa en verano es más, hay ciudades ribereñas. Hay ciudades ribereñas que hacen mayor temperatura, que soportan mayor temperatura que Barranca. Bien, entonces vamos, aquí alguien en el chat ya se adelantó y me dijo, bueno, profe, chévere lo del tubo abierto, pero vamos a mirar lo del tubo cerrado. Y ya vamos para allá. Entonces, vamos a construir el tubo cerrado. Ahí tenemos un tubo cerrado. Tenemos otro tubo cerrado. La idea es que sean iguales los tubos para poder comparar, porque lo que hacen realmente los estudiantes listo, ahí ya está igual. Vamos a copiarlo. Y gracias a eso ya nos quedaron los tres iguales. Bueno, entonces, ¿qué diferencia? A ver, aquí yo lo dibujé con las dos, porque puede estar cerrado como los silbatos y solo tener el escape aquí arriba. Pero pues con ánimo de poder entender, vamos a revisar. Entonces, vamos a borrar la cavidad interior, la cavidad original.
Listo, borramos acá borramos el ingreso. Ok, entonces muchachos, ¿qué diferencia? Me dice alguien, profe, ¿hay diferencia en la fórmula? Sí, sí la hay. La fórmula ahora para el tubo, la fórmula ahora para el tubo cerrado se diferencia de la fórmula para el tubo abierto. ¿En qué sentido se diferencia? En que ahora vamos a tener una combinación de elementos. Ya no vamos a contar en términos de medias longitudes de onda, sino vamos a contar en términos de un cuarto de longitud de onda. Y ya voy a explicar por qué. ¿Listo? Y n ahora cambia. N va a ser la suma, n va a ser la suma de los nodos más los antinodos. N para un tubo cerrado va a ser la suma de los nodos más los antinodos. Entonces, n va a ser la suma de nodos y antinodos. ¿Listo, muchachos? Profe, no entendemos. Ya vamos a mostrar. Entonces, resulta que el problema es que ahora tenemos un tabique, tenemos una pared que no deja que vibren los extremos. Entonces, en ese tabique, ahora se nos va a formar un nodo. ¿Listo? Ahí se nos forma un nodo. Siempre en el tabique se nos va a formar un nodo. Ok. Y en el otro extremo, pues nosotros ya sabemos que tienen que vibrar porque están abiertos. Eso quiere decir que esta es una combinación donde la onda empieza en forma de abierta, como un antinodo, y termina como un nodo. Profe, no entendemos, es lo que dicen, ya voy a explicar. Entonces tomamos la primera, vamos a cambiar aquí el color a este. Mister, faltan 2 minutos para terminar. Sí, sí, apenas alcanzo a hacer el dibujo, ahí quedamos. Bien, estén atentos, por favor. Aquí está. Entonces observen, vibran los extremos y termina como un nodo. En la siguiente configuración, entonces lo dibujé muy allá. En la siguiente configuración sería así, para alcanzar a terminar. Viene a este punto, rebota en la pared inferior y hace vibrar el nodo. Cambio el color. Toma la parte inferior, pasa por el nodo, rebota y llega acá. Ahora sí, contemos el siguiente. Entonces, en el siguiente ya para que ustedes se puedan ir para la otra clase, es así. Empieza en el borde, pasa por el nodo, rebota en la pared, llega al otro nodo y se cierra en la mitad. Listo. Ok. Entonces, muchachos, contemos cuántos nodos hay en la primera. ¿Cuántos nodos hay acá? Creo que 1. 1. ¿Cuántos antinodos? 2. 0.
¿Por qué 0 en los antinodos? Porque no se cierra. Para que haya antinodo, debe estar cerrado el viento. Debe estar cerrado. ¿Listo? O sea, aquí sería un antinodo, pero como no está cerrado, pues prácticamente no hay antinodo. Ahora, vamos al segundo. En el segundo, ¿cuántos nodos tengo? 2 nodos. ¿Y cuántos antinodos? Un antinodo. ¿Dónde están los 2 nodos? Este punto de aquí. Este punto de aquí es el antinodo y este punto de aquí es el antinodo, perdón, el nodo. Un nodo, 2 nodos. Y este de aquí sería el antinodo. Bien, muchachos, por favor, una fotico allá al grupo de WhatsApp para poder continuar mañana aquí. A mí me olvidaba que me hagan clase con ustedes. Pensé que era hasta el jueves. Estaba pensando en otro grupo. Por favor, toman foto y continuamos hoy mañana. Les pido excusas que me haya pasado de tiempo. Bien, muchas gracias. Por favor, van a la otra clase y le piden excusas al profe, le dicen que fue culpa mía, que yo me pasé de tiempo. Ok, hasta luego. Bueno, mister, chao, gracias. Chao, mister. Hasta luego.